Del Evangelio según San Juan. Después que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó: «Os lo aseguro, me buscáis, no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios». Ellos le preguntaron: «¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere?» Jesús respondió: «La obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de este lunes, queridos hermanos, continúa el relato del libro de los Hechos de los Apóstoles en la primera lectura. No solo los apóstoles fueron protagonistas en la primera comunidad. Ya el sábado hablábamos de la elección de los 7 diáconos, y hoy aparece uno de ellos, dando testimonio de Cristo ante el pueblo y las autoridades con la misma valentía y lucidez que Pedro y los demás apóstoles. Es tanta la importancia que le da el libro de los Hechos a este diácono que le dedica los capítulos 6 y 7. Porque Esteban fue el primer mártir cristiano. Y por cierto, su fiesta la celebramos cada 26 de diciembre en el ambiente de la Navidad. La manera de pensar y de hablar de Esteban hace que se caldeen, perdonen la expresión, los ánimos incluso de los judíos libertos, que se llamaban así, porque después de haber sido llevados como esclavos fuera de Palestina, habían sido liberados y devueltos, y que en un principio se suponía eran un poco más abiertos que los judíos de Jerusalén. Por eso tenían sinagoga propia. Pero aún a ellos les resulta inadmisible que Esteban, lleno de Espíritu Santo, muestre una elocuencia tal respecto de Jesús el resucitado, superando la ley y el templo, haciendo ver a los demás que solo en Jesús está la salvación. Y de allí la acusación contra Esteban. Este habla contra el templo y contra las tradiciones que hemos recibido. Una vez más, las palabras proféticas de Jesús se cumplen. No debemos preocuparnos cuando seamos llevados ante un tribunal, porque será el Espíritu el que nos sugiera lo que tenemos que decir. Y el Evangelio de Juan, siempre en el capítulo 6, nos habla de cómo la gente busca a Jesús, luego de la multiplicación de los panes y el singular prodigio de Jesús caminando por el lago. Pero Jesús les tiene que echar en cara su motivación, su búsqueda superficial. No me buscáis por haber visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Se quedan en el hecho, pero no llegan al mensaje. Casi que como la samaritana en un primer momento, que le pedía a Jesús de esa agua para no tener que volver al pozo a sacarla, cuando Jesús le hablaba de un agua completamente diferente. Con sus milagros Jesús quiere que la gente capte su persona, su misterio,
su misión. Por eso cuando le preguntan qué tenemos que hacer, la respuesta es clara: que creáis en el que Dios ha enviado. Es admirable que a lo largo del Evangelio podamos ver cómo Jesús, a pesar del poco entendimiento de los oyentes, les va conduciendo con paciencia a la verdadera fe. Yo soy luz, yo soy la vida, yo soy el buen pastor. Aquí, a partir del pan que han comido con gusto, les ayuda a creer en su afirmación: yo soy el pan que da la vida eterna. Como Jesús, con pedagogía y paciencia, así tenemos también nosotros que actuar hoy. Y tenemos que saciarnos de Cristo, que es el único capaz de llenar plenamente cualquier vacío que haya en nuestra vida. Y al igual que Cristo, debemos ser pacientes con aquellos que quizás no nos entienden el mensaje o no están en toda la capacidad de comprenderlo. No podemos desesperarnos. Tenemos que ir con calma. Buscar a Jesús porque multiplica el pan humano es flojo, pero es un punto de partida. Quizás el hombre de hoy, aunque no tal vez tan conscientemente, busca felicidad, seguridad, vida. Y como la gente de Cafarnaún, andan bastante desconcertados, buscando y no encontrando respuestas al sentido de la vida. Hoy hay buena voluntad de mucha gente. Lo que necesitan es que alguien les ayude. Y ese alguien somos nosotros, los que tenemos que seguir anunciando a Cristo utilizando su misma pedagogía. Paciencia, amor y sencillez. Nosotros, los que celebramos con frecuencia la Eucaristía, ya sabemos distinguir bien entre el pan humano y el pan eucarístico, que es la carne salvadora de Cristo. Esta conciencia nos debe llevar, por ejemplo, a una jornada vivida mucho más decididamente en el seguimiento de ese Cristo Jesús, que es a la vez alimento y maestro de vida. Dejemos que el Señor nos instruya, que el Señor nos corrija con amor y que el Señor nos siga mostrando cuál es el camino que debemos seguir para llegar hasta Él. Que pasen muy feliz lunes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.